Hola gente, ¿cómo están? Soy el profe Diego en Aburridos en Cuarentena con Assassin's Creed Origins. Hoy vamos a hacer el recorrido virtual. El recorrido virtual es una oportunidad que nos da el juego de conocer diferentes lugares. Sí. Planificación de Alejandría. Descubre más sobre el diseño y la disposición de la ciudad de Alejandría. Bienvenido a Planificación de Alejandría. El plan de Alejandro para crear su ciudad empezó con un verso de la Odisea de Homero. Hay a continuación una isla en el mar turbulento, delante de Egipto, que llaman Faros. Guiado por estas pistas, Alejandro Magno fundó su futura ciudad en el extremo oeste del delta del Nilo. Entonces Alejandría, fundada por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Aunque a Alejandro Magno le parecía una ubicación perfecta para su ciudad, presentaba grandes desafíos. Era difícil acceder durante las tormentas. Las ciénegas circundantes favorecían las enfermedades y el suelo calcáreo impedía el desarrollo de cultivos. Sin ¿Qué? embargo, gracias a la influencia de su mentor Aristóteles, Alejandro Magno supo reconocer su valor como posición estratégica. Alejandro Magno sabía que, si controlaba Pelusio al este, Memphis al sur y la joya de la corona, Alejandría al oeste, crearía un bastión triangular que le permitiría controlar todo el delta y al mismo tiempo tener acceso al mar Mediterráneo. Lo que vemos ahí es el faro de Alejandría, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que supongo que ahorita la veremos. Las murallas de Alejandría tuvieron unos humildes inicios. A falta de yeso para trazar las líneas de la futura ciudad, los arquitectos tuvieron que usar harina. Bandadas de pájaros migratorios se comieron la harina y borraron el trazado. Alejandro Magno decidió buscar la ayuda de los oráculos, que le aseguraron que su futura ciudad albergaría a una enorme población. Ok, el misticismo y la relación con los dioses siempre estuvo muy cerca. Entonces el oráculo, que era una persona que supuestamente se comunicaba con los dioses, era muy consultada por los grandes líderes de las diferentes culturas, sobre todo pues la helénica, que en este caso es Las la griega. excavaciones de Mahmud Bey el Falaki en el siglo XIX revelaron que el recinto amurallado medía aproximadamente 5,2 kilómetros de largo y 2,2 kilómetros de ancho. Su altura era de unos 9 metros. Ok. Estas magníficas murallas resistieron numerosos ataques, incluido el del rey de Siria en el año 169 antes de la era común. Finalmente, y tras 8 meses de implacable asedio, la ciudad cayó ante el emperador romano Diocleciano en el año 295. Claro, en esa época el Imperio Romano estaba en pleno auge. Este personaje todavía no lo conozco, ¿sí? ¿O es la esposa? Creo que es la esposa del personaje con el que estábamos jugando ahorita. El arquitecto principal de Alejandría, Dinócrates, eligió un trazado hipodámico. La cuadrícula maximizaba la funcionalidad con calles rectas y anchas y canales bajo las mismas. Igualito a Alejandro se Bogotá, dio cuenta del igualito. valor militar que tenía el diseño de la ciudad. Las anchas calles paralelas le facilitaban una óptima vigilancia de la ciudad y un movimiento fluido de las tropas. Claro. Cuando se piensa la ciudad es de verdad. Y no se va improvisando, como los españoles. Un corredor central iba desde el puerto del Mediterráneo, en el norte, hasta el lago Mareotis, en el sur. Esta carretera principal servía de conexión directa para comerciantes y viajeros entre ambos puertos. Muchas calles estaban delimitadas por grandes edificios y parques, incluida la Vía Canópica, con su magnífica puerta limítrofe con el extremo oriental. Miren las casas. Iba a decir algo, pero sonaría muy feo.
Sonaría muy clasista, entonces mejor me lo reservo. Es probable que Alejandría se construyera sobre una ciudad egipcia anterior. Tras su construcción, los egipcios denostaron la ciudad y se negaron a llamarla por el nombre de su fundador. En su lugar, la denominaban Ra-Ked, lugar de construcción, en señal de desdén. Su nombre helenizado fue Racotis. Pese a todo, el nombre de Alejandría perduró. Ok. Ahora puedes explorar el mundo antiguo de Egipto, tanto usar todo. Ok. Entonces ya hicimos Alejandría. Alejandría no. La ocasión, la gran biblioteca. Oh, la gran biblioteca de Alejandría. La isla de Faro. Miremos la gran biblioteca. Presentación, recrear la gran biblioteca. Gran biblioteca Alejandría. Ok. Qué lindo. Pero me gusta más. Es cuando no lo muestran. Las grandes mentes, ok. Bueno, esto ya es un poco más histórico que otra cosa. Alejandría, núcleo comercial. 11 paradas, Arapeo, la isla del Faro, el Parenión, movida diaria, Osiris, la primera momia. Ok. Hay bastante información. Osiris, dios de los muertos, sí. Osiris, Set y Set. Isis, Nephthys, Horus. No pensé que tuvieran como tantas cosas. Pero miremos las pirámides. El origen de la pirámide. Vamos a ver las pirámides. Y estamos ante las pirámides. Comenzar. Bienvenido a El origen de la pirámide. El origen de la palabra pirámide no está muy claro. Muchos piensan que proviene del griego puramis, que se refería a un pan de forma cónica. En el antiguo Egipto, la vida y la muerte seguían el ciclo del sol. La forma perfecta de la pirámide de caras lisas se convirtió en una metáfora del faraón transformado en un rayo solar al morir. Okay. Las pirámides representaban el Benben, el montículo primordial del mito de la creación de Heliópolis. Estas historias tocaban todos los aspectos de la vida egipcia en mayor o menor medida. Ok, Heliópolis. Durante el período predinástico, el desarrollo de las prácticas funerarias variaba bastante entre el Bajo y el Alto Egipto. Fueron dos imperios Mucho que antes de las pirámides en se usaban fosas funerarias. En la excavación de Merim de Beni Salame se encuentra el emplazamiento funerario más antiguo, del 5000 antes de la Era Común. El estudio de las tumbas mostró que los cuerpos de los muertos se depositaron en una sepultura poco profunda, en posición fetal. Aunque se recuperaron algunos objetos, no permitieron descubrir la clase social de los enterrados. Ok. La relación de la momificación con las pirámides, pues finalmente es relacionado con lo que se creía sobre la muerte. La relación que hay entre la vida y el renacer, lo que pasa con nosotros después de morir. En el Alto Egipto, las prácticas predinásticas son más fáciles de estudiar y muestran ritos funerarios más complejos que se dividen en dos fases culturales, la badariense y la nagada. La fase badariense fue del 4400 al 3800 antes de la Era Común. Se han hallado pequeñas necrópolis a las afueras de pueblos, lo que muestra la aparición de un culto funerario.
Los cuerpos de los fallecidos se introducían en una tumba ovalada y se cubrían con pieles de cabra o gacela. Además, se añadían objetos necesarios para la vida cotidiana. Durante los 3 períodos Nagada, del 4000 al 3510 antes de la Era Común, la complejidad de las prácticas funerarias fue en aumento. La forma de las tumbas pasó de ovalada a rectangular, imitando las casas de los vivos. El tamaño de los enterramientos creció y los objetos funerarios se hicieron más estilizados y numerosos. Las tumbas aumentaron su complejidad con mampostería, laminados de madera o ladrillos para reforzarlas. El término mastaba, que significa banco enorme en dialecto árabe, se refiere a una forma de arquitectura funeraria presente en Egipto desde el período arcaico hasta el Imperio Medio. Las mastabas, que eran una evolución de la fosa funeraria, solían constar de 2 partes: una estructura sobre el suelo en forma de rectángulo gigante con paredes escalonadas y una cámara funeraria subterránea debajo. La tumba del rey, mucho más grande, solía estar rodeada de mastabas menores que contenían los restos de sus familiares y cortesanos. Entonces, aquí estaba enterrado el faraón o el rey en la pirámide, y alrededor la familia real y las personas apreciadas por él. Entonces, la mayoría de las tumbas egipcias desarrollaban un sistema de tumbas subterráneas. Eso era una vaina increíble. No sé si ahorita la podamos ver. La disposición de la subestructura de la mastaba fue evolucionando durante el Imperio Antiguo. A partir de la dinastía V, las mastabas a menudo contaban con varias salas, a veces hasta 30. Además, la cantidad y la calidad de las superficies decoradas aumentó notablemente, así como el número de estatuas halladas en su interior. La decoración llegó a su apogeo en la dinastía VI. Toda la superficie de la mastaba se recubría con escenas cotidianas que ilustraban la prosperidad de los afortunados que pasarían la eternidad cómodamente junto a la pirámide del faraón. El mejor ejemplo de este tipo de mastaba es la tumba de Mereruca en Saqqara. Cuando una persona fallecía, entonces la mastaba tenía imágenes de todo lo que esa persona había logrado en la vida. Si había sido un gran comerciante, un gran guerrero, un líder, por así llamarlo, alguien al servicio del faraón, eso también era representado ahí. Ok. Listo, este ya lo hicimos. La pirámide escalonada de Djoser. Es Neferu, Tasur, Imperio Medio, la necrópolis de Giza. No me quiero alargar, solamente haciendo el recorrido por las pirámides. Entonces miremos esta cámara subterránea de la Gran Pirámide y luego vamos hacia los romanos. Cámara subterránea de la Gran Pirámide. La pirámide de Keops en Giza. Okay. Bienvenido a Camp. En la entrada original a la Gran Pirámide se abre un pasadizo que llega hasta una cámara subterránea. Las paredes se excavaron en el suelo de la planicie y luego se cubrieron con una fina capa uniforme de piedra caliza. El túnel desciende con una pronunciada pendiente de 26 grados. La estrechez, la baja altura y la longitud del pasadizo dificultan la bajada. El mismo hecho de que los pasadizos fueran tan pequeños era para que las personas se tuvieran que inclinar como un símbolo de reverencia. Aunque el túnel original era de 145 metros, el equipo ha reducido su longitud y ampliado su altura. El canal vertical es un pasadizo de 58 metros que conecta el corredor descendente con la gran galería superior. Entonces, la cueva adyacente podía haber sido originalmente un pequeño pozo natural en la roca que se amplió al cavar el túnel. O cómo fue construida, ¿no? Se desconoce si esta gruta se utilizaba además con otros propósitos. Ok.
Se ha especulado mucho sobre la intención del canal vertical. Una teoría es que esta vía se abrió o amplió para que entrara aire a los trabajadores del corredor descendente. Otra hipótesis es que se construyera como vía de salida, una vez que terminara el trabajo en el centro de la pirámide. Sin este pasaje vertical, los trabajadores se habrían quedado atrapados para siempre al sellarse la gran galería. La abertura al final del pasaje vertical probablemente fue sellada por los trabajadores al salir para camuflar el pasadizo. Curioso. Curioso, curioso. Hay una cámara subterránea al fondo del corredor descendente, 30 metros bajo la superficie de la planicie de Giza. Se excavó directamente en la roca y es un espacio amplio con un techo a 3 metros de altura. El suelo y las paredes son toscos e irregulares, lo que indica que está inacabada. En el extremo sur de la sala hay otro pasadizo estrecho, similar a los demás, que termina abruptamente al cabo de unos 20 metros. La cámara también contiene un foso de 11 metros en el extremo este. No está claro el propósito para el que se utilizó. En el juego, este pozo conduce a un complejo subterráneo ficticio con misterios clave de la historia. Pero en la vida real no se sabe para qué. Veo pues. El propósito real de la cámara subterránea sigue siendo un misterio. Una teoría popular es que estaba originalmente destinada a ser la cámara funeraria de Jufu, pero el faraón cambió de opinión y prefirió ser enterrado en la parte alta de la pirámide, lo que explicaría su estado inacabado. Eso era muy normal, las modificaciones durante el desarrollo de los templos, de las pirámides, de todo eso era muy normal porque los faraones iban cambiando de opinión. Entonces no sería tan anormal que fuera ese tipo de cosas dentro de la historia. No sé si podemos bajar acá. Bajemos acá. Que se supone que esto es algo escondido, ¿no? Bueno, acá no podemos entrar. Ok. Ya vimos algo dentro de la pirámide. Y pirámides, Alejandría, vía diaria. No veamos la romanos, equipamiento militar, fuertes romanos, los fuertes de Sirene, acueductos romanos, y miremos los acueductos romanos. Entonces así abrimos Alejandría, Egipto y Roma. Ok. Bienvenido a Acueductos Romanos. Los romanos se tomaban muy en serio la gestión hidrológica. Cirenaica se benefició mucho de la administración romana por la construcción de acueductos y canales. El origen del agua dependía de la ubicación. Se construyeron muchos acueductos al pie de las montañas para aprovechar el caudal del deshielo. Qué lindo. Miren los acueductos, qué belleza. La posibilidad de transportar agua a larga distancia aumentó la producción agrícola. Se dice que algunos acueductos llegaban a superar los 7 kilómetros. Aunque los griegos de Libia se centraron sobre todo en los olivos y las higueras, que requieren menos agua, la llegada de los acueductos romanos permitió diversificar los cultivos. El consumo de agua de las tierras estaba muy controlado. Una de los grandes avances de el momento en que la humanidad tomó el canal de ser sedentario o el hábito se vio en la necesidad de volverse sedentario es la agricultura, y los acueductos permiten tecnificar la manera como se cultivaba. Entonces por eso es que son tan importantes los acueductos. Lograr aprovechar el agua de una manera correcta es vital, es vital para el desarrollo de cualquier civilización. Aprovechar los recursos que están a su alcance.
Los métodos de ingeniería utilizados en la construcción de los acueductos se revisaban constantemente para aprovechar el entorno local. Las principales preocupaciones eran los materiales, el uso del agua, las normas de limpieza y el aprovechamiento de la gravedad. Se edificaron varias fortalezas para proteger acueductos, cuencas y cisternas. La gravedad, a pesar de que no teníamos como tal la definición matemática o física de la misma, de la gravedad como concepto del universo, sí sabíamos en qué consistía, ¿no? Y para qué podía utilizarse. En este caso, el lograr desviar el agua con el menor esfuerzo posible, pues le da muchísimo sentido. Los acueductos eran la principal fuente de agua potable, aunque se recogía más agua mediante pozos y cisternas. El agua se distribuía teniendo en cuenta las necesidades colectivas de la ciudad antes que las de los particulares. Vea pues, ok. Y acá llegamos a la última parte. Casi todos los acueductos terminaban en una fuente, desde la que el agua circulaba para limpiar las calles y abastecer termas y letrinas, mejorando así la limpieza de las ciudades de Cyrenaica. Vea pues. Interesante, interesante. Eso es vital, vital, vital. Miren, wow, qué nivel de trabajo. No sé si puedo saltar acá. Sí puedo saltar. Y aquí vemos las ciudades. Miren desde dónde estábamos tomando, desde donde estaba el yacimiento como tal del agua. Miren, allá arriba. Y el acueducto, estas estructuras enormes para bajar el agua hasta esa ciudad. Increíble, ¿no? Bueno, aunque yo me imagino que ustedes no son tan amantes de esta parte de este tipo de videojuegos, pero es vital, vital. Y es una oportunidad muy interesante que tiene este videojuego para las personas de que conozcan un poquito más cómo estaba desarrollada la ciudad. Genial. No quiero ni imaginar cuántas personas se necesitaron para lograr ese tipo de estructuras como lo fueron las pirámides, los acueductos, el levantar una ciudad de la manera como estaba diseñada Alejandría. Entonces, hasta aquí llega este video. Es más una cuestión educativa que de otra cosa, pero espero que les haya gustado. Cuídense, viciosos, sean felices.